Quiero que imagines a esa niña que fuiste, la que un día creyó que debía esforzarse para recibir amor. Acércate a ella, abrázala y dile despacio: no tienes que perseguir a nadie para merecer amor. No tienes que demostrar que eres suficiente. Y no tienes que romperte para que alguien decida quedarse. Hoy yo voy a cuidarte. Hoy yo voy a elegirte. ¿Cuántas veces te dijiste que esta sería la última vez? La última llamada, el último mensaje, la última despedida. Y sin embargo, volviste. Y no porque fueras débil, sino porque había algo que dentro de ti seguía creyendo que finalmente esa persona iba a amarte como tú necesitabas. Hoy no quiero enseñarte únicamente cómo soltar. Quiero enseñarte por qué aún no has podido hacerlo. Porque cuando entiendas el origen de aquello que te ata, empiezas a liberarte. Y esa libertad vale más que un buen consejo. Al terminar este capítulo vas a entender 3 cosas. ¿Por qué duele tanto soltar? ¿Por qué seguir amando no significa que debas quedarte? ¿Y cuáles fueron los 3 pasos que cambiaron mi vida cuando entendí que perseguir a alguien también podía significar el abandonarme a mí misma? Porque este no es un video para olvidar a alguien. Es un video para volver a encontrarte contigo misma. Muchas personas creen que no pueden soltar porque aman demasiado. Yo también lo creí, hasta que entendí que no estaba luchando únicamente contra una relación. Estaba luchando contra el miedo a quedarme sola, el miedo a descubrir quién era sin esa persona, el miedo a empezar de nuevo, pero sobre todo, el miedo a creer que nadie volvería a elegirme. Y cuando entendí eso, dejé de preguntarme ¿por qué no puedo soltarlo? Y empecé a preguntarme, ¿qué parte de mí tiene miedo de dejarlo ir? Y ahí empezó mi verdadera transformación. Déjame preguntarte algo. Cuando él tarda horas en responderte, ¿qué sientes? ¿Sientes paz? ¿O sientes esa inseguridad o desesperación? Cuando imaginas que puede irse, ¿sientes tranquilidad o sientes ese vacío insoportable? Porque el amor y la ansiedad pueden sentirse igual al principio, pero no producen los mismos frutos. El amor da paz. La ansiedad necesita respuestas. El amor inspira libertad. La ansiedad necesita control. El amor construye. La ansiedad sobrevive. Durante años pensé que estaba profundamente enamorada, pero descubrí que estaba profundamente asustada. Y esa verdad me dolió, pero también me liberó. Quiero compartirte estos 3 pasos para empezar a sanar de verdad. Paso número 1. Deja de pelear con la realidad. Mientras sigas insistiendo y esperando que cambie, no vas a poder empezar a sanar. Aceptar no quiere decir que estés de acuerdo. Significa dejar de pelear con aquello que ya ocurrió. Paso número 2. Recupera las partes de ti que entregaste. Y pregúntate, ¿qué dejé de hacer por esta relación? ¿A qué personas dejé de ver? ¿Qué actividades dejé de hacer? ¿Qué sueños abandoné? ¿Qué versión de mí desapareció mientras intentaba salvar a alguien más? No puedes volver a reconstruirte sin recuperar estas partes de ti. Paso número 3. Deja de buscar a esa persona que eras con él y empieza a descubrir a la persona que puedes ser sin él. Porque muchas veces no extrañamos a esa persona.
Extrañamos lo que idealizamos de esa relación, lo que podíamos construir con esa persona. Y esa identidad también necesita un duelo. Durante muchos años, prácticamente toda mi vida, traté de entender por qué me era tan difícil soltar. Y no solo hablo de una persona en específico, hablo de alguna amistad, de un trabajo, de una casa o incluso de sentirnos cómodos. Y hoy finalmente comprendo que había algo mucho más atrás que no me dejaba hacerlo. Y es que yo pensaba que no podía soltar y que me aferraba demasiado porque no era fácil para mí desistir, porque siempre quería intentar hasta el final, o porque simplemente amaba demasiado. Pero no, me aferraba porque yo sentía que todo aquello me hacía sentir segura, o por lo menos eso era lo que yo creía, porque muchas veces no pertenecemos a un lugar solo porque nos sintamos seguros. Permanecemos ahí porque nos da miedo descubrir qué hay después. Nos da miedo ese vacío, nos da miedo el sentirnos solos, a empezar de cero, de no saber quiénes seremos sin esas personas, sin esa relación, sin ese hogar, sin ese trabajo o sin ese hábitat al que nosotros ya nos acostumbramos y pensamos que es lo único que tenemos en ese momento. Durante mucho tiempo pensé que soltar significaba perder, que si esa persona se había ido era porque yo no había sido lo suficiente para poder retenerlo, que si una amistad se iba era porque había algo malo en mí, que si soltaba o dejaba esa casa o ese trabajo, estaba soltando esa estabilidad y esa seguridad que no iba a poder encontrar en otro lugar o en otro trabajo. Y por eso intentaba sostenerlo todo, aunque me doliera, aunque me desgastara, aunque por dentro sabía que eso ya había terminado. Hasta que un día dejé de preguntarme, ¿qué voy a perder si lo suelto? Y empecé a cambiar esa pregunta. ¿Qué parte de mí podía empezar a sanar si lo dejaba ir? Y esa pregunta cambió mi perspectiva, porque entonces me pregunté, ¿qué podía encontrar cuando ya no esté aferrada a eso que tanto miedo me da perder? ¿Quién podría llegar a ser sin aquello que creo que necesito para sobrevivir, para sentirme segura? Y entonces mis respuestas fueron apareciendo poco a poco. Paz, tranquilidad y sanación. La oportunidad de empezar de cero. La posibilidad de construir una mejor versión de mí. La libertad de limpiarme de todas esas culpas que no me permitían avanzar. Y fíjate, hoy entiendo que soltar no significa que dejé de amar. No significa que aquello no me importara. Y tampoco significa que todo lo que viví fue una pérdida de tiempo. ¿Sabes? A veces dejar ir es una de las formas más honestas de amar a otra persona. Porque amar no es mantener a una persona atada a ti. No es querer obligar a esa persona a que se quede sabiendo que ya no hay nada. Sabiendo que ya no es feliz contigo. Amar es demostrarle a esa persona que puedes dejarlo ir, incluso aunque lo ames. Pero si no conoces la razón por la cual estás queriendo obligarlo a quedarte o estás queriendo aferrarte a él, aunque no entiendas, simplemente es dejarlo ir, abrirle la puerta y darle la oportunidad a conocerte a ti y a esa persona, a que sea feliz con alguien más. Durante mucho tiempo yo también intenté retener
personas, trabajos o situaciones. Y no porque quisiera hacerles daño, sino porque yo no entendía qué herida dentro de mí sentía tanto miedo de perderlas. Yo pensaba que si las soltaba, el miedo me iba a destruir. Pero ahora entiendo que el vacío no siempre llega para destruirte. A veces llega para hacerte un espacio. Espacio para sentir paz. Espacio para sentir tranquilidad. Espacio para volver a ti. Para una nueva vida. Para nuevas personas. Para una nueva relación. Para una nueva versión de ti que no podía nacer mientras siguieras aferrada a aquello que ya cumplió su propósito. Quizás hoy no puedas ver todo lo bueno que llegará después. Quizás hoy solo puedas ver el miedo o la incertidumbre. Pero créeme que llegará un día en que mires hacia atrás y te digas y veas que tu vida no terminó el día que soltaste aquello que temías dejar atrás. Tu vida empezó a cambiar. Y probablemente vas a entender que tu vida va mucho mejor sin aquello que temías soltar. Y no porque no hubiera existido amor, sino porque al dejarlo ir, finalmente dejaste de abandonarte a ti misma. Hoy quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Quiero que escribas 2 cartas. La primera será para esa persona. Escribe todo lo que nunca le dijiste y no se la envíes. Quédatela, guárdala. Y la segunda será para ti. Y va a iniciar de la siguiente manera. Querida yo, hoy quiero pedirte perdón por todas las veces que te abandoné intentando que alguien más no me abandonara. Y cuando termines, léela en voz alta, porque quizás esa sea la primera vez que alguien te pida perdón por todo lo que viviste. Y esa persona eres tú. Quiero que imagines a esa niña que fuiste, la que un día creyó que debía esforzarse para recibir amor. Acércate a ella, abrázala y dile despacio: no tienes que perseguir a nadie para merecer amor. No tienes que demostrar que eres suficiente. Y no tienes que romperte para que alguien decida quedarse. Hoy yo voy a cuidarte. Hoy yo voy a elegirte. Quiero dejarte una última reflexión. Quizás el objetivo nunca fue aprender a soltar personas. Quizás el verdadero aprendizaje era dejar de soltarte a ti cada vez que alguien amenazaba con irse. Porque el día que dejas de abandonarte, empiezas a sentir paz. Y cuando empiezas a sentir paz, empiezas a entender que ya no necesitas perseguir el amor, porque aprendiste a vivir desde él. Quiero que esta semana te acompañe una sola pregunta. ¿Estoy intentando recuperar a esa persona? ¿O estoy intentando recuperar la versión de mí que creía que podía ser feliz con esa persona? No respondas ahora. Permítete que esa pregunta trabaje dentro de ti. Porque créeme que las respuestas que cambian la vida casi nunca llegan de inmediato. Llegan cuando por fin aprendemos a vernos con honestidad. Si este capítulo puso en palabras lo que llevas años sintiendo, compártelo con esa mujer que cree que no puede soltar. Quizás este video sea el inicio de su libertad. Y si quieres seguir descubriendo el origen de esas heridas que han dirigido tu vida sin que te dieras cuenta, te invito a que te suscribas y que camines conmigo. Cada semana responderé una de tantas preguntas que nos hacemos en silencio. Porque aquí no vienes a aprender a ser otra persona. Vienes a recordar quién eras antes de que tus heridas te convencieran que no eras suficiente. Soy Jamie Palencia y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.